Advertencia. Los personajes que verán a continuación fueron generados con inteligencia artificial en su versión no paga. Sepa disculpar las molestias. Banda sonora, donde el cine se escucha. Presupuesto será lo de antes. ¿Qué hace? En el principio de todo fue la oscuridad. Una negrura espesa, un vacío. La nada. De esta manera tan poco prometedora, tan digamos sacra, arranca esta historia. De pronto, como si de una suerte de capricho se tratara, bajo la orden o el pedido de alguien, las mejores mieles llegan sin que nadie las espere. La mismísima vida tronó en sus dedos y en el último clic se hizo la luz. Y esto naturalmente separó las tinieblas de lo brillante, lo claro de lo oscuro. Estaba todo por hacerse. No había ideas previas, no había otros modelos a que remitirse. El creador estaba listo para hacer historia. Para comenzar un relato jamás narrado. El blanco impoluto, las tintas y pinceles ordenados como si del diseño de un paraíso se tratara, preciso, con una lógica natural capaz de ser decodificada en su complejidad y totalidad solo por su compositor. La silla reclinable para bucear en el prestigioso mar de las ideas, o con la capacidad tal para dejar ir a la mente un rato, ese pequeño instante necesario para esconderse de aquello ya creado, de lo mundano, para hurgar ella sola en lugares sagrados y lejanos, tal vez en la ardua búsqueda de aquel pez dorado que lo modifique todo a último momento. Pero continuemos. Como bien todos sabemos, tal como se debe, toda pureza siempre se corrompe. Y es allí donde aquellos ojos toman aquel brillo seductor y comienzan a ver la naturaleza con cierta nostalgia. Nadie escapa del primer diablo. Fue entonces cuando las primeras gotas de tinta cayeron sobre el papel. El silencio fue aún más profundo y aterrador que en el comienzo. Una llovizna negra bautizó la hoja y fue allí realmente el comienzo, el inicio de todo. Luego recuerdo algo similar a un baile ritual en círculos, en donde el color negro se aclaraba hacia el final con una intencionalidad bien marcada, bajo la idea de que la naturaleza carece de toda recta. Las líneas fueron todas a mano alzada, marcando su inexactitud, mostrando su coherencia con el hábitat que lo rodeaba. Con precisión, sí, pero no con exactitud. Dejó participar el error como parte del proceso. Le permitió un lugar que otro lo hubiera ocultado por vergüenza, por temor. Él no. Ante la creación sintió orgullo de aquellas pequeñas fallas, de esos desaciertos. Los incorporó naturalmente, haciéndome allí tal vez el regalo más inconmensurablemente hermoso jamás recibido: la dignidad.
Luego, líneas esquizofrénicas atravesaron los círculos. La mano buscó casi inconscientemente el rojo, pero no lo halló. Mi suerte siguió entonces monocromática, en la escala de grises, intencionando el negro con ciertos salpicones, matizando en algunos giros para suavizar, para dar profundidad. Y entonces allí estaba yo, perfecto, complejo, bello de una manera sofisticada, etéreo. Flotaba sobre el papel como una gaviota volando al ras del mar, recibiendo sus gotas frescas sobre todo su plumaje, jugando con sus alas sobre el agua, admirando como si fuera la última vez el brillo del sol caer sobre el mar, con un vaivén hipnótico, suave y tranquilo. Ahí estaba yo, con la ligereza de 1000 dragones, con aquella capacidad de oxigenarme, de llenar cada espacio como si fuera un diseño único y formar así un eje propio, singular, diferente a cualquiera. Lo sé, con una capacidad especial. Esa era mi libertad. Allí se fundaba mi independencia. Mis líneas, mis círculos, mi maravillosa abstracción me unía a la naturaleza, al bosque, a la energía misma que nos recorre a todos. Yo era parte de todos y a su vez todos se sentía en mí. Una noche, siempre hay una maldita noche. El apocalipsis llegó a mi mundo como llega o llegará a todos. No sé por qué la nostalgia. Uno no pide existir, pero nunca aprende a morirse. Nunca aprende a soltar y dejar caer en el vacío y dejarse caer en el vacío para siempre. Aquella noche la mano llegó a los colores y aparecieron los ocres, los rojos y algunas tonalidades de amarillo. Aquel regalo de líneas a mano alzada, toda su dignidad, desapareció en el mismo instante en que la regla plástica de números gastados se posó sobre la hoja y curó aquellas fallas. ¿Entienden las tragedias que cargan estas palabras? Que como en una caravana de un funeral, ceremonialmente llevan su pena, su dolor más profundo, una tras de la otra, guardando un silencio respetuoso, solo mostrando, exponiendo. Tal distancia no responde a la frialdad, sino más a aquello escrito alguna vez por Marechal. Aquellas palabras no parecen llevar la pesada carne de un hombre muerto, sino la materia leve de un poema concluido. Tal vez fue mi sensación, tal mi soledad, así fue mi muerte. Mi libertad ahora se limita a un prolijo título, un rótulo abajo, en el ángulo derecho inferior. Daba algunos datos y culminaba con el nombre de mi creador. Era una figura perfecta ahora, que encajaba dentro de un mundo imperfecto. Era una figura con colores que provenían de una naturaleza que nadie había visto, con sus líneas rectas imposibles, con sugerencias de un material inexistente en cualquier bosque, en cualquier mar. Había perdido mi libertad, pero había ganado la mirada del mundo, dentro de una carpeta negra, con un gran título que llevaba letras de gran tamaño, impresas en papel reciclable. Este es un texto dedicado a los dibujos caídos en proceso.
soledad y un manojito de escarcha. Mil veces le pide y mil veces que nones de compartir sueños, catre y macarrones. Le dice burlona, carita serrana, cómo hacer buen vino de una cepa enana. El curro se muerde los labios y calla, pues no hizo la mili por no dar la talla. Y quien calla otorga, como dice el dicho, y el curro se muere por ese mal bicho. ¿Quién fue ese abrigo para andar contigo? Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojito de carcha. Buscando el olvido, se dio a la bebida, al mus las quinielas y en horas perdidas se leyó enterito a don Marcial La Fuente por no ir tras su paso como un penitente. Y una noche, mientras palmeaba farrucas, se escapó Mercedes con un curapupas de clínica propia y rolls de contrabando. Y entre palma y palma, burro fue palmando. Entre cantares, por soleares. Ay, mi amor, sin ti no entiendo el despertar. Ay, mi amor, sin ti mi cama es ancha. Ay, mi amor, que me desvela la verdad. Entre tú y yo la soledad y un manojito de escarcha. Quizá fue la pena o la falta de hierro. El caso es que un día nos tocó ir de entierro. Pésames y flores y una lagrimita que dejó el apatro al cerrar la cajita. A mano derecha, según se va el cielo, veréis un tablao que montó Frascuelo, donde cada noche a las buenas almas el curito, el palmo sigue dando palmas. Canta sus males por celestiales. Ay, mi amor.
Muy pero muy buenas noches, y de esta manera abrimos las puertas de este bolichete que dimos en llamar Banda Sonora, donde el cine se escucha, porque sé decir doble nada más en italiano. Bienvenidos a este teatro de luces y sombra, donde nada es lo que parece. Gracias, me salvaste la vida con eso. Vos viste que yo necesito una... ¿Cómo me conoces? Bienvenido, Marcelo de Nicola. Buenas noches para todos aquí en el corazón de Boedo. Hoy estamos virtuales y no con papel, ¿no? Estamos leyendo de la Porque de la máquina. queremos salir de nuestra zona de confort, venimos con bronquitis, nos quedamos sin aire cuando leemos las editoriales. No, voy a decir que el señor está acá hecho pelota y está igual, así que esto es profesionalismo. Esto es radio verdad, señores. Ni un vaso de agua me traen a mí, porque hay un vaso, pero no tiene vaso con agua, porque si es de agua se derrama. Muy bien. Vaso con agua, nada me traen. Así cuando hay escabio, ahí sí. Ahí estamos todos. Obvio. Ahí estamos todos, pero cuando uno está enfermo, lo traen ahí con la escoba, ¿vio? Lo tratan mal a uno. La línea de comunicación son las siguientes para el programete. El mail es bandasonora.cine@gmail.com. El Facebook es Banda Sonora, donde el cine se escucha, según nuestra comunidad, le ponen me gusta. Tengo la voz rara, ¿no? Está medio. El Instagram es bandasonora.cine, el Twitch es Banda Sonora Cine y el Telegram también es Banda Sonora Cine. El blog es Banda Sonora, donde el cine se escucha.blogspot.com.ar. Está al día, así que pueden entrar a ver pueden hacer link. Donde dice programa, los manda directamente al programa de YouTube. Haga link. Linkee. Después están las editoriales, las impresiones, la historia del director, la ficha técnica, los fotogramas. Y abajo de todo dice película. Y ahí está también la película, porque pueden ver. ¿Fotos personales de Marcelito? No hay. ¿Alguna podemos colgar? Sí, debería. Y de Lucas. Sí. Está la que estamos. Bueno, está nuestra foto clásica aparece. con nuestro. No, fotos fuertes personales, digo. Bueno. Alguna en calzoneta. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Vos venís por viendo ahí nos hacemos famosos. Pipo Luque, José Campuzano y una en calzoneta de Nicola. Ahí, desprevenido. Es como el famoso ese que le pone un insulto en el medio de la tesis, a ver si lo leyeron, ¿viste? Claro. No leyeron un manual. El gordo forro pasó. Tengo como que se me está por romper el embrague. Andá regulando. Vos hablas poco hoy. Sí, hoy voy a hablar poco. ¿Querés que haga la publicidad yo? Dale, mándale vos. Es Lutería en Congreso, ¿no? Nuestros amigos Lele y compañía, mientras Lucas se me cae acá. Servicio integral de lutería, construcción, mantenimiento y reparación de instrumentos de cuerda. El Facebook e Instagram es Lutería en Congreso. El mail es luteriaencongreso @gmail.com. Arriba también. Y el teléfono es 11 60 32 94 11. 11 60 32 94 11. Bueno, ahí dicen Banda Sonora y los van a tratar bárbaro. No le van a dar un descuento porque somos pobres, pero pero una atención bien. Sí, por ahí a veces uno no busca un descuento, sino gente amiga que no te maltrate o que al contrario te trate bien el instrumento, te ponga la pieza que va realmente. Como en un motor, como en un taller, por ejemplo. Claro. Es una especie de taller de música. Es que para el músico llevar al luthier la viola es eso. Es como llevar el auto al taller. Hablando del taller, vi Moria.
Estoy viendo Moria. Ah, bueno, me dijeron... no me dijeron nada. La iba a empezar a ver ayer, pero no empecé. Esto se llama Dicen que está bien. 3 minutos de frivolidad. Dicen que está bien. Alguien me critica, alguien que me decía, pero no muestra todo. Y no, porque no ¿Y es qué un crees? documental. Todo sos Dios, boludo. Así ¿Qué que querés? no, todo en el sentido de que esta persona decía, pero estuvo con los milicos y ahí no dice nada. Y bueno, eso querido, obviamente ¿qué no querés? lo va a mostrar. No, está muy bien, ¿eh? Está muy bien. Debe haber sido psicológicamente muy jodido. Para Sofía. Para Sofía hacer... hay escenas... Bueno, Me quedé sin aire. esta persona decía, tiene sexo con el padre. O sea, no pero Bueno, sí. esas escenas... sí. Hoy hablaba con mi hijo justamente eso. Recrear tu creación debe haber sido wow. Y es una gran actriz, Sofía Gala, es una gran actriz. Pero más allá de eso, hay momentos en que se cruza con la madre en escena, de verdad, ella haciendo de Moria, y se cruza la Moria actual, y se miran, y mamadera, loco, hacer esa escena. Después de haber hablado de maternidad y qué sé yo, de temas muy fuertes, y cruzarte con tu vieja y mirarte y mantener esa... Bueno, ellas ya hicieron teatro juntos, ¿no? Pero juntas. Dos grandes actrices. Sí, Sofía es una Sofía, gran pero actriz. Gran actriz. la verdad... Una película que hizo, se llama Alanis, creo que se llama, que hace de madre soltera, que el nene, que es el hijo que ahora debe tener 15 años más o menos, o 12, no sé, y que es una muy buena película. Pero tiene y está muy bien planteada como serie, porque me parece que está planteada distinta, no está planteada como las demás, como una historia. Bueno, seguí vos. Pero está bien, Está bien, bueno, mejor. Sí, yo en esta semana seguramente son 10 capítulos, deben ser. Yo voy por el 4. No sé, no tengo idea, pero sé que estaba. Así que nació Sofía recién. ahí está. Vamos a hablar hoy de una película. Escena fuerte, escena fuerte para el que quiere ver escenas fuertes, tiene escena fuerte. Buenísimo. Vamos a hablar de una película hoy. Debe ser de las más viejas que hemos hecho, ¿no? Elon Musk. Claro. Hemos hecho películas de la década del 20, películas de cine mudo, El acorazado Potemkin y demás. Sí. Estamos con una película del año 1932, se llama Freaks. Una locura esta película, porque está sacada de un listado prohibido por la Paramount, por ejemplo. Prohibido por la Metro Golden Mayer. La Metro Golden Mayer. No la quería hacer nadie esta película. Exacto. Se llama Freaks. Acá se llamó Las locas aventuras de... No, Fenómenos en algunos lados. Y en España La parada de los monstruos. Son hermosos los españoles. Bueno, ¿cómo los quiero? La palabra Freaks, que da nombre a lo que hoy conocemos como Freaky, ¿no? Porque viene de esta película, justamente, de Todd Browning. Y la síntesis argumental dice de la siguiente manera, mientras Lucas toma aire y lo puede decir. Escuchan, Selmi, síntesis argumental. Dice, igual por lo general están mal estas síntesis. Hablo para los estudiantes, generalmente están mal estas síntesis argumentales. Dice, en un circo lleno de seres deformes, tullidos y personas con diversas amputaciones, Hans, uno de los enanos, hermoso. Es la cosa oficial de una página. Hermoso. Ahí voy. Hereda una fortuna. Voy otra vez. Hans, uno de los enanos, hereda una fortuna. Parece escrita por Franchella. Es que yo la pasé, lo leí, lo pasé y dije, esto lo tenemos que charlar después. A partir de ese momento, Cleopatra, una bella trapecista, intentará seducirlo para hacerse de su dinero, o con su dinero. Está mal escrito, es de su dinero. Para lograr su objetivo, traza un plan contando con la complicidad de Hércules, el forzudo del circo. Y la cuestión dice así. Es difícil empezar a escribir estas líneas
pensando en las veces que nosotros mismos corrimos la mirada al ver a alguien que nos resultaba ajeno, a alguien que no era normal según los parámetros de la sociedad. Qué loco que sea normal alguien que picaneaba y torturaba a Víctor Basterra con su hija Eva en brazos, y no lo sea alguien que, por ejemplo, le falten las extremidades. Sin dudas, los monstruos son los que tienen apariencia normal y a las pruebas nos remitimos. Ya lo decía el escritor italiano Primo Levi. Los monstruos existen, pero son demasiados pocos para ser realmente peligrosos. Más peligrosos son los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y obedecer sin discutir. Levi se salvó del Holocausto. ¿Qué diría hoy al ver lo que su propio pueblo le hace a los demás? Hoy los funcionarios al mando son monstruos sin corazón, obsesionados por el poder y sin un gramo de empatía. Por más que enfrente haya niños autistas, jubilados o discapacitados. Todos caen en la misma bolsa del terror, bajo quién sabe qué excusa siniestra. Allí andan con sus autos de lujo o camperas de cuero, jugando un juego que ni saben cómo jugar. Y así no solo nuestra política, sino también en el mundo se llenó de frikis. Aunque estos outsiders juegan ese rol para distraer y de paso, destruir a los demás. Entonces, volviendo a la pregunta inicial, ¿quiénes son realmente los monstruos? En las décadas del 20 y el 30, un director llamado Todd Browning se caracterizaba por tener entre sus filas de actores a gente con enanismo, lo que era algo poco habitual en el Hollywood de esa época. Era 1931, venía de rodar Drácula con Bela Lugosi y se dispuso a filmar lo que sería una de sus películas más controvertidas, y la Metro-Goldwyn-Mayer oficiaría como productora. Tanto los productores como otros actores que habían en el set de los estudios pusieron el grito en el cielo, porque el elenco de la nueva película de Browning se paseaba muy tranquilo por los bares del estudio. Claro, entre ellos había personas con enanismo, discapacitados motrices y mentales, y hasta siamesas. El film en cuestión, que se estrenaría pese a todo en 1932, era Freaks. La Metro-Goldwyn-Mayer ganó una batalla mandándolos a otro lugar y recortando escenas, pero perdió la guerra. El film se estrenó igual. La película empezará con el cartel de la misma y una mano la arrancará de cuajo. Ese comienzo nos dará a entender que no será una comedia. Luego, un hombre se dirige a unos espectadores, a nosotros, al fin y al cabo, para ver a una monstruosidad viviente que antes era una hermosa mujer y contará la historia. Allí dirá algo clave para lo que vendrá. Entre ellos existe un ominoso código para defenderse. El mal que se le hace a uno de ellos, se les hace a todos. Luego arrancará el raconto con la imagen de una rubia trapecista y luego una pareja de enanos vestidos de gala, parte del circo andante de las afueras de París, en donde se contará la historia. La siguiente escena expondrá las diferencias que nos quiere mostrar el director. En un bosque, un hombre se le queja a otro porque vio unas cosas horribles que se arrastraban, mientras las imágenes muestran a algunos seres con problemas físicos o mentales. Cuando ambos mundos se encuentran, son echados hasta que aparece una mujer que trabaja en el circo. Me gusta sacarlos afuera para que tomen sol y jugar como niños, porque eso es lo que la mayoría son, dice mientras va mostrando a cada uno. Luego ella les dice que no se asusten, y ahí entendemos que los monstruos no son ellos. La trama será bastante sencilla. Hans, uno de los enanos del circo, comprometido con Frida, también de su misma condición, heredará una fortuna. Cleopatra, la trapecista o trepadora, intentará enamorarlo para quedarse con ese dinero y escapar con el forzoso Hércules. Filmada en blanco y negro, será una tragicomedia. Habrá partes cómicas para ir virando hacia el terror en los momentos finales de los 64 minutos que quedaron. Quizás el recorte de 30 minutos que hizo la Metro nos privó de ahondar un poco más en las historias de los personajes. Nunca lo sabremos. La película tendrá una música típicamente circense, pero se quedará muda cuando el terror aceche.
Contará con planos generales y medios para mostrar el espacio y también se servirá de planos detalle de los cuerpos de ciertos protagonistas, como si fuera un documental. La cámara estará a la altura de las personas de talla baja cuando estén frente a ella. Los encuadres mostrarán la amplitud del circo para plasmarlo de forma real, tanto en sus rutinas como en el detrás de escena. También contará con los primeros planos para ver las reacciones de los protagonistas, algo enfatizado en la boda de Cleopatra y Hércules. Será ese el momento donde la curva dramática de los personajes acelera el final. La historia tendrá amores y traiciones, tendrá personajes que, como buenos voyeurs que somos, no dejaremos de mirar. Ahí entonces aparecerán Shirize, Goku y los Pinheads, dulces retrasados mentales con microcefalia, enfermedad que hace que su cráneo sea reducido en proporción a su cuerpo. Aparecerá la mujer sin brazos, que suple su carencia con una asombrosa habilidad con los pies, las hermanas siamesas unidas con el tronco, Josephine Joseph, mitad hombre, mitad mujer, posiblemente hermafrodita, la mujer barbuda o el fascinante príncipe Randian, el torso viviente, un hombre sin brazos ni sin piernas, que se arrastra y enciende cigarrillos con la boca. Todos seres que se unirán para vengarse de los verdaderos monstruos del fin, la típica pareja bella de las historietas. La aceptamos, serás una de nosotros, será la frase que servirá como antesala al clamoroso final. Final que se verá modificado luego por la productora, porque ellos no entendieron nada y terminaron deformando la cinta. Y para demostrar una vez más que la normalidad es asunto de quien la idealice.
Seguimos en Banda Sonora, donde el cine se escucha. Sonó hasta recién Romance de Curro el Palmo, pero cantada por Virginia Innocenti. Gran hallazgo. Sí, sí, me sorprendió. Hace poco hizo un show con Luquita Heredia y un poeta al cual le pido perdón no recordar su nombre, pero un gran poeta cordobés que ya vamos a traer algo de él. Y sonaba recién Ramones, The Ramones, con Pinhead. Pinhead, que fue el homenaje, la historia surgió porque vieron el film, Freaks, justamente, y hicieron la canción. Ellos, los Ramones, claro, no ustedes. Hicieron ustedes lo tendrían que haber visto, obvio. Claro. Y ahí surgió la canción, y cada vez que tocaban el tema, que el Gaba Gaba Hey es parecido a la frase que suena en la película, subía a alguien disfrazado de un Pinhead, ¿no? De uno de estos personajes de la película, ¿no? Que después vamos a ahondar. Falta de respeto, quién sabe. O un poco de todo. O puro rock and roll. No, porque lo que dicen las crónicas o dicen la biografía y la historia, que Joey Ramone, que era una persona bastante particular y bastante rara, se sentía más un personaje de esa película que un personaje normal, digamos, ¿no? Porque por todos los problemas que él tenía, ¿no? Era un tipo que le costaba, más allá de que cuando estaba en el escenario era otra cosa, claro, pero si no, él era muy tímido, le costaba hablar, le costaba generar relación con alguien, entonces se sentía muy identificado con ciertos personajes de la película. Pero bueno, estamos hablando de Freaks, o Fenómenos, o La Parada de los Monstruos, de Todd Browning. De Todd Browning. Bueno, una película, como recién decíamos al principio, con mucha controversia por el hecho de sus personajes, ¿no? Trabaja con lo que la sociedad intenta meter debajo del tapete, voy a decir. Debajo de la alfombra, ¿no? Con todo aquello que la sociedad no quiere ver porque no llega a la media. Estamos en un mundo donde tiene una media. Los asientos tienen una cantidad de centímetros, las puertas miden 2 metros, todo tiene una medida estándar. Y si uno la supera o no llega a eso, queda excluido automáticamente. Uno tiene una medida particular de pantalón, de remera, y si se va un poquito más allá o un poquito más acá, ya aprieta o queda más grande y no tenés el pantalón que te queda justo. Lo he sufrido mucho eso. Y los que son muy muy flacos también lo han sufrido. La ropa es uno de los principales, una de las principales situaciones de justamente en donde se nota esto de apartar de la media al ser humano, ¿no? El otro día me parecía interesante, viste que van apareciendo reels o cosas en Instagram, y era una marca de ropa, no sé si una marca de ropa o un emprendimiento que era de plus size, ¿no? Para mujeres plus size, y se ve que la dueña del emprendimiento lo que hacía era subir los comentarios que hacían sobre las modelos, digamos. No, y era terrible. Decís, alguna gente está en el siglo XIV todavía, ¿viste? Criticando, no sé, ¿cómo te vas a poner esto? No, y con insultos y todo. Entonces ella decía, vamos a ver las fotos de perfil. Le decía, vamos a ver las fotos de perfil de la gente que critica, como diciendo, tampoco eran personas hegemónicas, ¿no? Claro, y lo que sorprendía era que muchas mujeres criticando cuerpos de mujeres, eso también lo raro.
En algún momento se había empezado una batalla en contra de eso y muchas ropas de ropa interior femenina había empezado a utilizar minas que no eran modelos, y estaba buenísimo eso. Nosotros hablábamos también con Campuzano el otro día, con el director, ¿no? De que no utilizaba gente hegemónica, justamente. Y eso estaba bueno. Y eso estaba bueno porque hacía la cosa un poco más inclusiva, pero bueno, siguen faltando protagonistas sin un brazo, porque lo tenés que justificar. Claro. Bueno, me acuerdo siempre, hablamos del enanismo acá, de cómo estaba tratada la síntesis argumental de la página, y me acuerdo... a lo que voy es que lo tenés que justificar en guión, que le falte un brazo a ese tipo en la historia. Claro, sí. Y es terrible. Nada, le falta un brazo. ¿Por qué? Porque le falta un brazo, porque nació así, porque qué sé yo. Exacto. Listo, no tengo que justificarte nada, mi personaje es así. Es esto, es la vida real. Es de lo que nos hablaba Lucrecia Martel cuando nos hablaba el personaje tridimensional. Siempre decimos... Volví. Hola. Tiene tres aristas: la sociológica, fisiológica y psicología, fisionomía y sociológica. Gracias. Bueno, eso se destruyó hoy en día. Eso se destruyó hoy en día. Sociológica, que es muy complejo meterte en la sociología. Si vos querés tener un personaje vivo, es muy complejo crear la psicología de alguien. Me acordaba también de cuando hicimos una película que se llamaba In the Soap, era en inglés. Living in Lovely, a ver si te acordás. Una donde Steve Buscemi era director de cine y contrataba un enano, y el enano decía: ¿qué papel tengo que hacer? Que es el enano que trabaja en Game of Thrones, ahora no me acuerdo el nombre. El de barba. Claro, el de barba, que es un genio. Y dice: ¿qué personaje tengo que hacer? ¿Es el de Jackass? No. No, creo que no. Es otro enano, hay dos enanos. Puede ser. Y agarra y dice: ¿qué personaje? No, yo soy el director de la película y voy a tener un sueño. Y agarra y él le dice: entonces el enano aparece en los sueños. O sea, siempre nos contratan para lo mismo. Y se le empieza a quejar y es buenísima. Esa escena me acuerdo que la habíamos charlado cuando hicimos el programa, porque era verdad. Era como, era siempre para algo medio o bizarro o para algo surrealista o algo onírico, ¿no? Para los que ciertos directores utilizaban a ciertas personas. No estamos listos para ese tipo de situaciones, recibirlas naturalmente, y necesitamos una explicación dentro de una historia. Martel hablaba un poco de eso, y Martel hablaba de cómo carajo armas un perfil psicológico de alguien, con lo complejo que es la psicología de alguien, sin caer en lo obvio, ¿no? Sin caer en lo que todos podemos llegar a pensar, ¿no? Vos hablabas del jockey la otra vez. El jockey tiene un punto de giro que próximamente. Sí, ya sé, me la clavaste a mí. Gracias. Pensé que ibas a decir el Joker. No, sí. Gracias. En donde el perfil psicológico de ese personaje cambia en la mitad de la película. ¿Quién no cambia? Bueno, siempre decimos que ahí está el conflicto del personaje, el conflicto que no cambia. Si un personaje no cambia a lo largo de la película o de la historia, está mal armado el conflicto. Siempre hablamos de pero digo, un psicótico no cambia en su vida, su manera de pensar, su forma de actuar. ¿Por qué cuando dijiste psicótico y alguien que no cambia me acordé de cierta persona en el poder, ¿no? Sí. Por ahí está mal utilizada también la palabra psicótico, ¿no? Pero bueno, digo, es muy complejo todo esto, armar eso. Sí. Entonces, jugarse a armar con protagonistas de esta índole fue una apuesta
para la época era jugarlo todo. Era Sí, y se lo jugó. con después, whisky, una bolsa de azúcar palpable gigante así, y con la camisa abierta hasta el ombligo y decir, Scarface. sí, Scarface. quiero que conozcan a mi amiga. ¿Se hace esta película o se hace? ¿Qué toman ahí en el programa? Claro, un saludo, compañero, ¿cómo le va? Tanto tiempo. ¿Acto ahí? No, Ah. esta es un American Horror Story, es una historia Sí. sobre cosas de terror, que hay una temporada, unos capítulos que tienen que ver con los personajes de la película. Por eso lo estaba lo estaba buscando. Que no sé si son personajes reales o no, cómo están armados. Y a lo que iba era negociar 31 minutos. Mandamos saludos a la serie chilena. No es tanto. ¿Vos qué decís? ¿Negociar? Mm, Yo no negocio nada igual, no, exacto. Yo con la máquina sobre la mesa no negocio nada. No negocio nada. Yo llegué hasta acá con la cinta filmada y a mí me bajan 31 minutos. Terminamos las piñas. Terminamos los tiros. Me cambiaron el final. Me cambiaron encima el final. Yo te digo, bueno, 31 minutos, qué sé yo, en el medio, por ahí. Es un montón, 31 minutos. Es otra película. Por algo la película dura 1 hora. Y cuando en su primera edición duraba más de 31 minutos, más de 31 minutos, por ahí era 3 horas, no sabemos. Pero los 31 minutos de corte son los que... Bueno, la película fue... No, puede durar 3 horas si te dicen que te bajan solo 31 minutos. Y dura 1 hora y pico. Claro. No, duraba 1 hora 31 y le bajaron... Sí, creo, sí. Y yo te negocio 10, amablemente, me dejas un final que quiero yo. y el final es mío, no lo tocamos. Y listo. Bueno, de hecho... Hoy me voy con mi proyecto a otra productora, muchas gracias, se la perdieron. Y estamos en 2026, son las 21:16 horas del 21 del 8. Y esas cosas siguen pasando. Y estamos hablando de esta película. Y ustedes se la van a perder, muchachos. Bueno, eso iba a decir. La película fue cancelada durante... En el programa más prestigioso del cine De autor. de autor del mundo. Y ustedes se la van a perder. ¿Saben quién la recuperó, no? Hablando de cine de autor. ¿Quién? ¿Qué hicimos hace 2 semanas? Leonardo DiCaprio. ¿Saben que tiene sexo Leonardo DiCaprio no con me- auriculares? No se me va. Y la ¿Por qué música a se todo me va? volumen. ¿Por qué se me va? Espere, porque Lo escuché la otra vez. y tenía- es un tarado. venía interesante la cuestión. Perdón. Hace 2 semanas hablamos hace 3 semanas hablamos de unos muchachos. Los buenos muchachos. No ¿De sé. quién hablamos? Como hicimos una película sobre un director de cine, no Campuzano, el anterior. Y saben que hoy fui a una farmacia y me la puta atendió madre. Herzog. Era igual. Entonces yo le estaba comprando y no podía parar de pensar que le estaba comprando a Herzog Por ahí está haciendo un documental acá, dijo. clonazepam. Y todo desgarbado igual que Herzog. Era increíble. Era yo mirándolo así y no tenía WhatsApp el tipo para mandarle la receta. Mandámelo a un mail. Y dije, sos Herzog. Bueno, ¿Cuáles eran los muchachos? los de la Novel Bag. Eso lo Ayer recuerdo. de cinema descubren la película en los años 60 y hacen como una presentación y a partir de ahí, recién ahí, vuelve a ser famosa y de hecho varios de los actores vuelven a ser llamados a ver qué era de la vida de ellos. Pero cómo le enganchaste, qué groso. ¿Viste? Soy un genio. No, igual no era por eso, pero no importa. Pero eso, porque la película había sido destruida y quedaban muy pocas copias, y a partir de ese descubrimiento de los muchachos de Cahiers du Cinema en los 60, la película fue otra vez presentada, rodada en cines, mostrada en cines y demás. Y por ejemplo, Gran Bretaña, los señoritos ingleses, que estuvo prohibida, recién ahí se pudo ver en los años 70, por ejemplo, con el destape y todo, no lo mismo en España. Así que como que todo tiene una interconexión y ahí está lo importante del cine de autor y de esos críticos que fueron los de Cahiers du Cinema. ¿Querés ir a una musiquita y vamos con eso?
yo pensaba, directo porque voy a contar 2 o 3 historias de algunos para que quede picando. Y después música y volvemos con algunos más. Acá el señor operador, siempre quise decir eso, les va a ir pasando las fotos de quienes hablamos. Algunos de los personajes, por ejemplo, estaban, bueno, ya dijimos las personas con enanismo, Hans y Frida eran los personajes, Harry y Daisy Earth eran los actores. Sí, era cuando ya está la foto, Brujito. Ahora, está bien, porque esto va atrasado, entonces sí. no vas a ver la foto hasta que... Y bueno, no nos podemos quedar hasta ver la foto. Si querés nos quedamos en silencio hasta ver la foto, hasta que aparezca la foto. ¿Cuánto tenemos de delay? ¿Mucho? 20 segundos más o menos. Así que ahí está, vamos, ahí están. Esos son los personajes que eran hermanos. En verdad eran los ¿hermanos eran? Son 4 hermanos, eran los Doll Family, una pareja, una pareja descendiente de alemanos que tuvo 7 hijos y 4 nacieron con enanismo. Mira. Los 4 obviamente después fueron, los más famosos fueron Hans y Frida, Harry y Daisy. Hans y Frida eran los personajes, ¿no? Pero los primeros en actuar fueron Harry y Grace, ¿no? Porque estaba Harry, Daisy, Grace y el último era Tini. Eran cuatro hermanos de los 7. Los otros 3 no padecían enanismo. Y bueno, empezaron a actuar en barracas de feria, como por ejemplo hacían de los personajes de Hansel y Gretel. Después laburaron con un emprendedor estadounidense que se los llevó de gira por Estados Unidos porque era, y lo vamos a escuchar alrededor de todas las historias, que era muy normal que laburen en circos, ¿no? Los famosos circos de rarezas, ¿no? Así que los niños vivían en Pasadena con la familia de este emprendedor llamado Earl. Así que de ahí se fueron. Ellos pasaban cantando, bailando y montando a caballos en el circo. Daisy le pusieron el mote de la Mae West. Mae West es una actriz conocida, la Mae West en miniatura, y se la presentaba así en muchas ocasiones, ¿no? Después la familia adoptó el apellido Earth, pero tras su muerte decidieron llamarse The Doyle Family. Trabajaron en algunas películas de Tom Browning y participaron todos los 4 en El Mago de Oz, ¿no? Son varios de los personajes que están ahí en la película El Mago de Oz. ¿Sabe a qué edad murió? Ahora estoy con eso. La mayoría vivieron entre 60 y 70 años. Estoy buscando, por ejemplo, Harry murió a los 83 años. En el 85, a los 73 años murió Daisy, y la más grande en morir fue, más grande, o sea, la de más edad, porque si no suena mal, fue Tini, que murió en el 2004 a los 90 años. Así que cerca de la casa se construyó la Doll's House, una especie de museo que abrían al público, y los 4 vivían en esa casa hasta el día de su muerte. Y eso es un detalle, lo de las edades es un detalle muy interesante porque la mayoría vivió mucho tiempo. Ahora vamos a ir con el personaje quizás más querido por muchos y el que llevó a la canción Pinhead de Ramones, que es Litze. Pepino el payaso. Que eran varios, ¿no? Pero el conocido era Schlitze, o Schlitze, como se llame. Nacido en el Bronx el 10 de septiembre de 1901. Algunos dicen como Simon Metz, otros como Schlitzle Surte. Nació con microcefalia, que es una discapacidad que lo dejó con un inusual pequeño cráneo y haciendo que su cerebro no se desarrollara del todo. Medía solo 1,22 m, tenía miopía y retraso mental grave. Acá está el personaje, ¿no? Ahí los tenemos de fondo. Era incapaz decían que tenía el conocimiento de un niño de 3 años de edad, pero podía hablar solo en monosílabos, pero fue capaz de llevar tareas fáciles y se creía que podía entender casi todo lo que se le decía, ya que tenía un tiempo de reacción rápido y mucha capacidad para imitar. Hay un montón de historias sobre dónde nació o cómo llegó a los circos y demás. Era bien cuidado y tratado con cariño. Bueno, el éxito llegó en los años 20 y 30 porque fue empleado por muchos circos de lujo, incluyendo los Riley Brothers, que también laburaron los hermanos Dolls, Clyde Beatty Circus, Tom Made Circus y varios más. Su debut se dio en 1928 en la película The Sideshow, un drama ambientado en un circo que contó con una variedad de artistas de ferias reales, ¿no? También.
Bueno, mientras se exhibía en el Tom Mid Circus, George Surtees en 1935, un entrenador de chimpancés, lo adoptó y se convirtió en su tutor legal tomando su apellido, ¿no? Bueno, siguió haciendo circuitos de feria, viajó por varios lados del mundo inclusive, y estuvo hasta con el tutor legal hasta que murió el muchacho Surtees, ¿no? Después un tragasables de circo llamado Bill Hanks, que trabajaba en un hospital durante una temporada, lo encontró en el hospital donde él estaba internado y decidió cuidarlo en su casa, hacerse cargo, ¿no? Con el reestreno de Freaks en los 60 volvió a trabajar y ahí empezó a hacer giras por Hawái y Londres, ¿no? Ahí está la importancia del reestreno de la película, ¿no? ¿Pero lo cuidaban o no lo explotaban al pibe? Depende, no, y había ambas, un poco y un poco, un poquito de esto y un poquito de aquello. Dice, murió el 24 de septiembre de 1971 a causa de una bronconeumonía con 70 años. La imagen icónica se ha prestado a muchos productos, incluyendo máscaras, sombreros, camisas, modelos, relojes, globos de nieve, muñecos. Se ha citado como una inspiración para Bill Griffith en su cómic Zippy the Pinhead. Bueno, la canción Pinhead de Ramones. Y también está el tema, la película esta American Horror Show y demás. Vamos a ir a dos más que son casi los importantes, ¿no? Daisy y Violeta Hilton, que eran las hermanas siamesas que aparecen en la película. Nacidas en Inglaterra en 1908, sobrevivieron a la infancia. Muy poca gente de los siameses en esa época sobrevivían. Ellas nacieron producto de un amorío efímero de su madre, Kate Skinner, quien las rechazó al momento de nacer, pero su partera, Mary Hilton, las compró a su madre y les brindó su apellido, ¿no? Nacieron como gemelas siamesas pigópagas, compartiendo pelvis, nalgas y circulación sanguínea. Acá están las dos. En el tiempo que nacieron no existían conocimientos médicos ni la forma de separarlas quirúrgicamente. Consideraron separarlas, pero por el riesgo de que una falleciera no prosperó la iniciativa. Bueno, luego ellas, como Hilton, la enfermera, no tenía mucho dinero para la manutención, decidió ponerlas en exhibición y cobrar por ello en una feria, ¿no? Junto a otras personas que eran realezas biológicas, ¿no? Ellas aprendieron a tocar el saxofón, fueron llevadas en una gira a Australia, escuchen esto porque es increíble, donde hicieron una fortuna, y la hija de Mary, Edith, conoció y se casó con un vendedor feriante llamado Mears. ¿Qué tema la otra, no? Sí. Hilton falleció en ese país testeando, y la fortuna le quedó a las gemelas, que fueron adoptadas por el nuevo matrimonio. Luego ellos fueron a Estados Unidos y ahí fueron representadas por un agente de espectáculos, William Oliver, en una gira circense de los años 20. En 1931 se enteró que el agente, Oliver, que los había empezado a conocer, abusaba de ellas. Así que, bueno, se pudrió todo. Mientras los Mears, que eran los australianos que se habían quedado con ellas cuidándolos, fueron acusados también de lucro indebido al exponer a las gemelas a situaciones de sobreexposición. Bueno, luego vino toda la historia de la película Freaks, y en ese año que se estrena Freaks pasaron a ser ciudadanas estadounidenses y volvieron obviamente al espectáculo circense, que era la única manera de ganarse la vida. En 1933, una de las gemelas, Violeta, se enamoró del músico Maurice Lambert e insistió en casarse con él, pero ningún estado quiso legalizar la boda, aduciendo motivos morales, religiosos e incluso supersticiosos. Sin embargo, en Nueva York logró expedirse la licencia de matrimonio en 1936. Daisy se casó en 1950, ambos matrimonios fueron breves. En 1951 apareció en la película Chained for Life, que fue un rotundo fracaso de taquilla. Las gemelas consumieron toda su fortuna. Intentaron levantar un negocio de hot dogs, pero no tuvieron suerte al ser boicoteadas por gente del medio que las acusó maliciosamente de monstruos. Quedaron en la indigencia más absoluta en 1960, víctimas de personas sin escrúpulos que les arrebataron su dinero, y fueron amparadas por un gerente de tienda de comestible que las empleó como revisadoras de envases y vivían en un pequeño remolque. Murieron el 4 de enero de 1969, o sea, con 61 años, afectadas por la que se llamó la gripe de Hong Kong, sin oportunidad de asistencia médica en ese remolque. Y por último, para este repaso, quizás los más importantes, vamos con la foto del príncipe Randian, que era el torso viviente, como le llamaban, ¿no? Ese personaje sin extremidades que prendía los cigarrillos con la boca, ¿no?
Un personaje único, nacido en Guyana, tenía algo que se llamaba síndrome de tetramelia, era hindú y hablaba hindi, inglés, francés y alemán. Toma pa' vos. Y a mí me dicen tirado. Y a mí me dice reventado. Reventado, claro. Bueno, tenía una mujer conocida como Princess Sarah, nacida en 1872, también guyanesa, que ella no tenía ninguna... Era normal, digamos, pero no tenía ningún problema físico. Temí que dijeras eso. ¿Ves? Acá está el príncipe Radian. Y tuvo 3 hijos, 3 hijas y un hijo. Mary Randian, Richard, Elizabeth y Wilhelmina. 4 hijos y todavía no era famoso porque ellos no tenían ningún tipo de discapacidad. Como se explica, acá dicen los extras del DVD de Film Freaks, así que lo tendríamos que buscar el DVD. Richard era todas las extremidades. No le faltaban todas las extremidades. Tenía una. Funcionaba. Bueno, para su actuación, Randian vestía una prenda de lana que se le ajustaba al cuerpo, lo que le daba la apariencia de una oruga, una serpiente o una batata, y se movía por todo el escenario, arrastrándose con sus caderas y sus hombros. Su idea más conocida era la de encender un cigarrillo usando solo los labios, pero también era capaz de pintar y escribir con un pincel o una pluma y de afeitarse sosteniendo la cuchilla con un bloque de madera. Aprendan, giles, decía. Guardaba todos los materiales que utilizaba en la actuación en una caja de madera que había construido, pintado y asegurado él mismo. Aficionado a la carpintería, bromeaba diciendo que algún día construiría su propia casa. Murió a las 19 horas del 19 de diciembre de 1934, a los 63 años, tras su última actuación en el Museo Sam Wagner en Nueva York. Ahora vamos a un cover y volvemos. This is my new anthem. We didn't get a chance to rehearse and stuff, so. Don't worry, I'll get started. I'll get there. Here I come. When you were here before, I couldn't look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. Float like a feather in a beautiful world. I wish I was special. You're so fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. I don't care if it hurts. I wanna have control. I want a perfect body. I want a perfect soul. And I want you to notice when I'm not around. You're so fucking special. I wish I was that fucking special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? I don't belong here. Oh, oh.
whatever you want. You're so fucking special. I wish I was special. I'm a creep. I'm a weirdo. What the hell am I doing here? I don't belong here. I could not believe my own eyes. A lot of horrible, twisted things, crawling, whining, laughing. Bidon, Jean. What were you drinking last night? Nothing, monsieur, I assure you. Seguimos en banda sonora donde el cine se escucha. Sonaba Creep, pero cantado, quiero decir, sonado no está mal. Por Jim Carrey, señoras y señores. Por La Máscara. Por The Mask. Un genio. Vamos a uno más de los actores de Freak y vamos directo a la historia del director. Sí, cerramos con este. Había varios, pero si no se nos hace largo. Sí. Que es Johnny Eck. Hay un dato que nadie la sabría seguramente, ¿no? Bueno, nació el 27 de agosto de 1911 en Baltimore, Maryland, hijo de John Eckhart y su esposa Emily, y tenía un hermano mellizo llamado Robert, ¿no? Que no tenía ninguna discapacidad. ¿Qué hace Robert? Johnny padecía agenesia sacra, una rara malformación. Su cuerpo parecía terminar en la cintura, aunque en verdad tenía piernas, pies minúsculos y atrofiados. Eso es lo que uno no sabe porque piensa que no los tenía, pero sí los tenía. Que siempre ocultó. Famoso enano hula hula. Que siempre ocultó dentro de la ropa, ¿no? Acá está. Creo que es uno de los grandes personajes de la película. No lo recuerdo. Es el que está con el arma al final, que sale a los tiros. Ah, los tiros, claro. Sí. A finales de 1923, los hermanos asistían en el salón de la iglesia parroquial a la actuación del mago John McAslan. Cuando pidió un voluntario en el tren público, vio con enorme sorpresa salir de entre los chiquillos a un niño de 12 años cuyo cuerpo terminaba en la cintura y se acercaba caminando sobre sus manos. Bueno, viendo esto le propuso ser su representante y él aceptó si también contrataba a su hermano. Los padres firmaron el contrato por un año, pero Eck aseguró años más tarde que el mago añadió un 0. O sea, era un año y el mago dijo un 0 en el contrato y fueron 10, ¿no? Diego. No le guardó rencor, pero pasado el año firmó con otro promotor. En sus actuaciones, la normalidad de Robert era utilizada para enfatizar la rareza de Johnny, ¿no? Trabajaban juntos, que realizaban trucos y acrobacias como mantenerse en un solo brazo. Era un veloz corredor, así con las manos inclusive. Trabajaron en varios circos, luego trabajó en Tarzán, ¿no? Y empezó a perder el trabajo cuando los circos dejaron de ser tan rentables. Se recluyó en su casa con su hermano y hasta fueron salvajemente asaltados, ¿no? La gente desde el barrio entraba, les pegaban y demás, sobre todo a él. Y entonces empezó a recluirse, por lo que declaró: si quiero ver monstruos, solo tengo que mirar por la ventana. Claro. Terrible. El 5 de enero de 1991, Eck sufrió un infarto mientras dormía con 79 años de edad. Así que bueno. Había otros personajes, ¿no? La mujer barbuda, Cucú, la mujer ave y demás. No se puede confiar en nadie. El hombre-mujer, Josephine Joseph, que no sabía, que decían si era hermafrodita o no. Pero bueno. Dudoso ese. Ese era dudoso. Sí, no se dudoso. Notaba bien. Por eso. No estaba bien ese hecho. no se sabía. Josephine Joseph. Pero bueno. ¿Querés hablar del director? Vamos a contar un poquito antes de irnos de Todd Browning, que empezó trabajando, nacido en julio de 1880, empezó trabajando en diferentes películas. Trabajó con un tal D.W. Griffith, ¿no? De hecho fue actor de Intolerancia, por ejemplo. Y empezó a dirigir cortometrajes en la década del 1910. Acá hay un gran dato que es
tiene un accidente de coche mientras circulaba a toda velocidad en el año 1915, me imagino serían 30 kilómetros por hora, pero en esa época era distinto, chocando contra un tren en marcha, ¿no? Sus pasajeros eran 2 actores que fallecieron, habían estado bebiendo en un bar, y bueno, uno de los actores falleció, el otro no, pero bueno, Browning le costó la pérdida de los dientes frontales y una pierna derecha destrozada. A partir de ahí se dedicó a escribir guiones y no volvió a la actividad cinematográfica. Según sus biógrafos, ese trágico evento cambió la perspectiva creativa, abandonando la comedia, que era su especialidad, para enfocarse en el melodrama moralista con temas recurrentes como el crimen, la culpa y la retribución. Dirigió 31 películas entre 1920 y 1939. Su primer éxito fue El Trío Fantástico. Y después dirigió películas por el actor del momento en esa década del 20, que era Lon Chaney, con Maldad Encubierta, La Casa del Horror o Garras Humanas. Después pasó al cine sonoro, donde su película más famosa fue Drácula, con Bela Lugosi, ¿no? El vampiro, el Bela Lugosi más famoso de todos. El Drácula más famoso de todos. Luego fue Freaks y en 1936 filmó su última película, que era Muñecos Infernales. En 1942, ya con varios descalabros profesionales y peticiones de censura y demás, por el tema de Freaks, su carrera quedó trunca definitivamente y se decidió comprarse una casa en Malibu y se fue a la y mierda, dejarse de joder. Claro, había dirigido 60 películas. El 12 de mayo del 44 falleció su esposa, lo que sumió a Todd en una soledad total, con la única idea de esperar su propia muerte. Así que bueno, Gran luego plan. tuvo un cáncer de laringe y falleció el 6 de octubre de 1962, 18 años después de su esposa, a los 82 años a consecuencia del cáncer. Pero bueno, un tipo que se la jugó a pesar de lo que decían las grandes productoras de ese momento. Ahí estamos. Vamos, me tirás la de Grisham, si es posible. Si no, la había cerrado, perdón. Claro, no. Ahí está. Bueno, te estuvimos hablando entonces de Freak, una película de Todd Browning, el muchacho este que te estuvo hablando Marce recién, con sus peripecias y su isla en Malibú como destino final, digamos. Destino final y como la muñeca esta Barbie, que vive en Malibú. Ahí está, mira vos. Y Ken, que también vive en Malibú. No sale Barbie 2, para los que estaban esperando Barbie 2, no sale. ¿Vio Barbie? Sí, película. ¿Te gustó? Sí, película. Bien con un gran mensaje. En algunos momentos media difícil de llevar, pero con un gran mensaje y con un cierre. Me vi llorando mirando Barbie. Bueno, esa es una declaración que nunca esperé. Sí, me vi llorando. Ella. De Greta Gerwig, ¿no? Una de las directoras más feministas, de las directoras. La que hace Barbie es Margot Robbie. Genio. Gran actor, gran actriz, gran actriz. Y el pibe Ryan Gosling, también que lo amamos. Sí. Recordé Blue Valentine. Sí. Son de esas películas que se ven una vez y no se ven nunca más, para que sufrir. Claro, exacto. Así que también la recomendamos de este recinto. Nos estamos yendo. Hoy es 21 del 8 de 2026. ¿Por qué brindamos, Marcelo de Nicola? ¿Seguimos mudos de allá? ¿Sí? Dale. Y tira facha de ahí, dale. Bueno, brindamos por los monstruos, quizás, ¿no? No por los monstruos normales. Brindamos por esas personas que nos ayudan a no esquivar la mirada, ¿no? Como Todd Browning, ¿no? A ver que estas personas están, ¿no? Están con nosotros y que no se escondan, ¿no? Es difícil. Así que brindamos por esa visibilización, brindamos por las personas con discapacidad, sobre todo, ¿no? Que este gobierno siempre que la tiene complicada, siempre trata de frenar sus ayudas. Así que brindamos por eso y brindamos porque sean visibilizados. Ahí que estamos. sus problemas sean visibilizados.
Lo dejamos con el brujito que ahora entra así en un ataque de locura. Oli, mis amores, qué lindo estar en este cierre. Viene nuevamente. con el celular, así que... Olis, me voy a adelantar en el brindis, esto no se hace, cómprense su cerveza, no tomen la de sus amigos, no queda nada, pero sí, para entrar en este momento quería brindar, primero brindo esta vez, y después vienen las palabras, para aclarar un poquito la voz. No estás en plano, porque es me parece. Sí, no, está acá. Sí, aparezco. Ahora, ahí estás. Yo con el delay. El deleite. Les traje para este brindis un poemita, una reflexión sobre el amor. Con todo lo que dijeron me pegó en la monstruosidad interna, en la monstruosidad de etiquetar a la gente, en la monstruosidad de adaptarme a lo que veo normalmente, de adaptarme a la normalidad, ¿no? Extraño esos momentos de anormalidad. Siento que día a día hay un hilo invisible que nos teje una telaraña sistémica, un monstruo, de verdad. Por eso voy ahí. Dice, es bestial la forma animal de una mirada fatal felina. Es la ternura brutal de poder aceptar que alguna vez todo termina. Ahora le queda el sol a esa semilla que germina. ¿Inhalarás su aire alguna vez? Las aves son naves y en ellas vuelves. En ellas te veo, en ellas me ves. Bien sabes, jamás podrás borrarme del refugio donde me tenés. ¿Qué harás cuando aniquiles lo que más temes? Si nacimos para ser libres, no te quedes donde no es. Muchísimas gracias. Salute, brujito. Gracias por volver. Un honor cerrar con ustedes cada semana. Muchísimas gracias. Y lo dejamos con el brindis final de Lucas Itze. Ahí estamos. Aquí en Banda Sonora. Brindamos por eso. Aunque sea que tenga el vaso. Aunque sea que tenga el vaso. Es bueno. Brindo. Wow. Terrible lo de este chico. ¿Cómo cerrás, no? Ahora. ¿Cómo seguir, no? Con palabras improvisadas, torpes y tropezadas y faltas de aire. Bueno, brindo por lo que acaban de decir ustedes y brindo por las diferencias y brindo por discriminar. Brindo por discriminar, aunque suene así de fuerte, ¿no? Porque yo soy de esos, junto con un grupo de payas que nos juntamos ahí en distintos bares, que pensamos que discriminar es pensar y que no todos somos iguales, como nos quieren hacer creer. Entonces está bien discriminar en ese sentido. Nosotros no somos ellos no son nosotros, y somos otra semilla nosotros, que estamos plantando otros árboles y que ya van a crecer y se van a notar y van a formar otro bosque mucho más fuerte, mucho más verde, con otros colores. Y brindo por las diferencias, porque arman este arco iris hermoso que se está formando de a poco, y que nos está mostrando que hay otra paleta, pongámosle fuerza a eso, armar colores divinos, distintos, unos colores que no hayamos visto nunca. Salute, buen viernes para todos. Chau.